El amor de Dios y su justicia. Con frecuencia hablamos acerca del conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, que estamos en medio del gran conflicto. Pero, ¿dónde enseña la Biblia que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Buen día, hermanos de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 9, el conflicto cósmico. Antes de continuar, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, suplicamos, Señor, tu guía para el estudio de esta lección. Permítenos entender en qué consiste el conflicto cósmico y por qué existe hasta nuestros días. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Tómese un tiempo para memorizar Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este anuncio lo hizo Dios después de la caída en el pecado de Adán y Eva. Dios lanzó el salvavidas, ese plan de redención, el evangelio eterno. Fue puesto en conocimiento de Adán y Eva. No todo estaba perdido. La simiente, Cristo, vendría para dar fin al pecado, a la serpiente antigua, al dragón, conocido como Diablo y Satanás, tal como lo menciona el libro de Apocalipsis. Pero entre la caída, la manifestación del plan de salvación de Génesis 3:15 y el exterminio del mal, la destrucción definitiva de Satanás, ha pasado hasta aquí mucho tiempo. Y entonces surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Entender que el conflicto cósmico afecta diariamente a toda la humanidad, incluido el universo. Que Satanás intenta usurpar el culto que se debe a Dios, pero que finalmente será destruido. La presencia de la engañosa serpiente en Edén muestra que el mal ya existía antes de la transgresión de Adán y Eva. Y es por eso que el Señor pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Debían de elegir. Aunque Dios podía aplastar a Satanás y su rebelión desde un principio no lo hizo. ¿Por qué Dios tolera aún el mal? ¿Cómo muestra Dios mejor su amor, destruyendo el mal o permitiéndolo? Si este conflicto se tratara solo de poder, hace mucho que Satanás hubiera sido destruido. Pero no es solo de poder, no es solo cuestión de poder, es cuestión de honor. Y eso lo vamos a ver en breve. ¿Cuál es el contenido de nuestro estudio de la lección 9? Un enemigo hizo esto. El origen del conflicto en la tierra, el origen del conflicto en el cielo. Allí hay un error. Y si me adoras, y la naturaleza del conflicto cósmico. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica y da respuesta a muchas interrogantes que hasta la fecha existen. Si Dios es poderoso, si Dios no quiere que exista el mal, ¿por qué existe el mal? Dice Mateo 13:27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo surge la cizaña? Si él solo sembró lo bueno. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo y surge la pregunta, ¿cómo surge la cizaña? Y Jesús responde a esa pregunta. Les dice, un enemigo hizo esto. A través de esa parábola, Jesús explica claramente la naturaleza del conflicto y su resolución final. Tómese un tiempo para leer Mateo 13, del 24 al 27, y posteriormente la explicación que Jesús da a esa parábola, la interpretación. Jesús mismo interpreta esa parábola porque es de vital importancia para el entendimiento del conflicto de los siglos. En Mateo 13, 27 se nos dice, Dios creó todo perfecto, pero alguien plantó la semilla del mal. Al final de la creación, cuando Dios evalúa su creación, dice que todo era bueno en gran manera. No existía el mal, no existía nada de imperfección. Mateo 13, 25, estamos abordando la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que el único responsable del mal es aquel que lo plantó. Y Jesús lo identifica con el diablo. Mateo 13, 28, en la primera parte, nos dice que el autor del mal es identificado como un enemigo de Dios, o sea, Satanás. Los ángeles, no comprendiendo la naturaleza del mal, querían erradicarlo. Mateo 13, 28, la segunda parte. Mateo 13, 29. Dios no quiere acabar con el mal antes de que sea plenamente comprendido. Y aquí, en la parábola, se presenta el trigo y la cizaña. Los entendidos en temas de siembra mencionan que al principio el trigo y la cizaña son muy parecidos. Es fácil confundir lo uno con lo otro. Por lo tanto, el Señor ordena que no intenten sacar la cizaña porque pueden también arrancar algo de trigo. En Mateo 13, 30, en la primera parte dice, Dios deja que el mal se desarrolle para que no quede ninguna duda entre sus hijos. Debe quedar la evidencia clara entre quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Y por último, en Mateo 13, 30, en la segunda parte, se nos habla de que finalmente llegará el momento de erradicar el mal a su autor y todo aquel que se aferre a él. Y aquí una vez más encontramos una gran enseñanza. No nos corresponde a nosotros juzgar, no nos corresponde a nosotros separar lo bueno de lo malo, porque nosotros solo vemos lo exterior. Es Dios el que juzga, es el Dios el que separa el trigo y la cizaña, es Dios el que ordena que sea destruido. ¿Cómo surge la cizaña? No lo sembró el padre de familia, no lo sembró aquel hombre, sino lo sembró un enemigo. El mal es el resultado del enemigo, del diablo, que se opone al amo. Por eso Jesús dice, un enemigo hizo esto. El origen del mal en la tierra. ¿Cómo llega el mal a la tierra? Por la existencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabemos que el mal ya existía. Es por eso que Dios les dice, si comen
van a morir. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, aquí surge otra interrogante. ¿Cómo surgió el mal en la tierra? Ya hemos visto en la parábola del sembrador una interrogante. ¿Cómo crece la cizaña? ¿Quién sembró esta mala semilla? Y la respuesta es que lo hizo el diablo, lo hizo el enemigo. Y ahora la pregunta es: ¿cómo surge el mal en la tierra? ¿Cómo se instaura el mal en la tierra? ¿Creó Dios a Adán y a Eva con tendencia al mal? Recuerden lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo era bueno en la tierra. El mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. Entonces, una vez más surge la pregunta: ¿cómo llegó el mal a la experiencia del ser humano? En el versículo del encabezado leemos: la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Cuando la serpiente empieza a hablar con la mujer, cuestiona lo dicho por Dios, acusa a Dios de no ser veraz con Adán y con Eva. En pocas palabras, Satanás cuestionó el carácter de Dios. Todo estaba perfecto, todo era bueno en gran manera. Tras ganarse la confianza de Eva, Satanás, la serpiente antigua, le planteó dudas acerca del carácter de Dios. Versículos 4 y 5. Volvemos a este pasaje. Os ha dicho que moriréis para meteros miedo, para que no obtengáis el conocimiento del bien y del mal y lleguéis a ser como Él. Y este es el problema de la existencia del mal. Ahora Eva debía decidir a quién creerle. La cuestión de nuestra relación con Dios es si le creemos o no le creemos. La existencia del bien y del mal es cuestión de a quién le creemos. Y Eva decidió creerle a la serpiente porque ella llegó al convencimiento de que Dios no había sido claro, que Dios egoístamente los estaba privando de ser como Él. Eva estaba en la disyuntiva: ¿a quién creer, a Dios o a la serpiente? ¿Y qué hizo? Resolvió creer a la serpiente. La raíz misma del conflicto cósmico está en a quién le creemos. A pesar de su mala elección, Dios no abandonó a la humanidad. Prometió que Jesús aplastaría a Satanás y terminaría el conflicto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Satanás sería muerto, destruido al final, porque sería aplastada su cabeza por parte de la simiente de la mujer. La victoria sobre el mal está anunciado. Satanás es un enemigo derrotado en el presente. Pero aquí estamos viendo cómo es que llega el mal a la tierra. Llega por medio de medias verdades, llega por medio del engaño, pero como ustedes podrán ver, Satanás no decidió por Adán ni por Eva. Ellos tuvieron que tomar la decisión haciendo uso de su libre albedrío. Si ya el mal existía cuando Adán y Eva fueron creados, entonces, ¿dónde surge el mal? El origen del conflicto en el cielo. Génesis
1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. El mal ya había aparecido en vista de la designación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 9 y 17. El libro de Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14 nos hablan cómo es que surgió el mal en el cielo. Y para que surja el mal en el cielo, eso también deja en claro que los ángeles fueron creados con el libre albedrío, con la capacidad de elegir adorar o no adorar a Dios. Y esto confirma lo que hemos venido estudiando en las lecciones anteriores. La naturaleza de Dios es amor y todas sus criaturas han sido creadas con esa capacidad de elegir. Ezequiel 28:15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así como en Génesis 1:31 dice que al final de la creación todo era perfecto, todo era bueno, este ser, Lucifer, que posteriormente se convierte en el diablo y Satanás, la serpiente antigua, fue creado perfecto. Y si usted continúa leyendo Ezequiel, dice que él era el sello de la perfección. ¿Creó Dios a un ser maligno? No. La respuesta es no, porque Ezequiel 28, 12 al 15 nos arroja luz sobre la naturaleza de Satanás cuando fue creado. Miren, ¿qué nos dice? Que Satanás o Lucifer, antes de su caída, no era Satanás, no era el diablo. Este ser era el sello de la perfección. Además de eso, era lleno de sabiduría, acabado de hermosura, vestido de piedras preciosas, maestro de música, querubín protector, caminando sobre el fuego. Miren las características que se da de Lucifer. Fue un ser perfecto. Dios no creó un ser maligno, pero sí un ser con libertad de elegir, adorarlo o no adorarlo. Satanás, en resumen, era un ser perfecto. Así como Adán y Eva, cuando salen de la mano de Dios, eran personas perfectas. Todo lo que hace Dios es perfecto, es bueno, pero existe la libertad de cada ser creado de adorarlo o no adorarlo. El ser perfecto, inexplicablemente, no se da razón, se dice cómo es que surge por su arrogancia, por su orgullo, porque él utilizó su sabiduría, su perfección, su hermosura para sentirse superior, pero más allá no sabemos cómo es que en un mundo donde no existe el mal, como también dice la parábola del trigo y la cizaña, cómo es que se sembró ese mal. En la parábola del trigo y la cizaña, Satanás siembra. Miren, si pudiéramos explicar el origen del mal, dejaría de ser mal porque sería justificado. Y es por eso que no encontramos explicación. Ese ser perfecto inexplicablemente pecó y fue arrojado del cielo. Ezequiel 28:16, Isaías 14:12. La Biblia no solo nos dice que fue el orgullo el que desvió su corazón y que decidió calumniar a Dios y erigirse en el nuevo gobernante del universo. Ezequiel 28:17 al 18, Isaías 14:13 al 14. Él decidió ir en contra de Dios. Quiso ser Dios, quiso ser objeto de adoración. Y es eso lo que encontramos nosotros ahora cuando Cristo se ha encarnado y tomó nuestro lugar para convertirse en nuestro Salvador. Las tentaciones en el desierto demuestran la naturaleza
de Satanás. ¿Cuál es su carácter? Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y cuándo le fue entregado? En ocasión de la caída de Adán y Eva. A quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 6 al 7. Ese es el propósito final de Satanás: ser considerado Dios, ser adorado. Y recordemos que solo Dios es digno de adoración, ningún otro ser. Ante ningún otro ser hemos de postrarnos. A pesar de sus ínfulas de poder, Satanás no tenía nada que hacer contra el Dios omnipotente, porque Dios es muy superior a él. Este conflicto no tiene nada que ver sobre la lucha de dos poderes. Dios es omnipotente, Satanás no lo es. Pero la cosa cambió cuando Dios se hizo hombre. Ahora en ciertos aspectos Jesús era un poco menor que los ángeles, como dice el Salmo 8 o Hebreos capítulo 2. Satanás intentó recibir lo que en el cielo se le había negado. ¿Qué cosa? Adoración. ¿Y a quién le pide que le adore? A Cristo mismo, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 4, 8 al 9. No pudo hacer fracasar a Jesús a través del alimento como lo hizo con Eva. Mateo 4, 3 al 4. Tampoco pudo hacerle caer incitándole a la presunción, reflejo de su propio carácter. Mateo 4, 5 al 7. Cuando usted estudia la segunda tentación, ¿qué es lo que encuentra? La tergiversación de las escrituras, las medias verdades. Y ese es el arma poderoso que utiliza Satanás. Finalmente Jesús resistió también el ataque directo: si me adoras, te devuelvo lo que viniste a buscar. En pocas palabras, Satanás le dice a Jesús: no necesitas subir al Gólgota, no necesitas morir como el peor de los criminales, solo póstrate, me adoras y todo es tuyo, todo te lo devuelvo, porque a mí me ha sido entregado. Jesús ganó las batallas del conflicto con un arma que está a nuestra disposición. ¿Y cuál es esa arma? Las Sagradas Escrituras. En cada una de las tentaciones, la respuesta de Jesús fue: escrito está, escrito está. He allí la razón por la cual debemos aprender a ceñirnos solo a lo que está escrito, dejando de lado pareceres personales, criterios personales. No nos corresponde a nosotros añadir ni quitar. Aprendamos del ejemplo del Maestro. Las tentaciones se vencen con las Escrituras. Los ataques de Satanás son contrarrestados con el escrito está. Y por último, ¿cuál es la naturaleza del conflicto cósmico? ¿Cómo es posible que tal conflicto se haya prolongado por siglos? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Y allí es donde entramos a un tema. Este conflicto cósmico no es solo cuestión de poder. Aquí entra en disputa la difamación, el carácter de Dios. Satanás debe manifestarse tal cual es. Recuerden que la adoración debe ser por amor, no por miedo ni por obligación. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio éste ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Cómo fue convencida Eva para desobedecer a Dios? Por medio de la mentira.
¿Y cuál fue esa mentira? Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque no quiere que sean como Él. Dios había dicho, si comen ustedes van a morir, pero la serpiente le dijo, eso es mentira, si ustedes comen no van a morir, sino que van a ser como Dios. El conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. ¿Dios es amor o es un tirano caprichoso? Esa interrogante debe responderlo cada uno de nosotros que vamos a tomar la decisión de servirle o no servirle. Las leyes que nos impone surgen de su amor o de su celo de mantener la autoridad sobre sus súbditos. ¿Qué es lo que dicen quienes en el presente se oponen a las leyes de Dios? Uno de los argumentos que utilizan los detractores de la ley de Dios, los que dicen que las leyes han sido clavadas, es que es imposible guardarlos. Ese es uno de los argumentos. Y, consciente o inconscientemente, se han puesto del lado del enemigo. Están utilizando los argumentos del diablo para oponerse a las leyes de Dios. El diablo, que también puede ser entendido como el adversario, ha calumniado a Dios. Su arma favorita en este conflicto, ¿cuál es? La mentira. Y más específicamente, la media verdad. Utiliza mucho la media verdad, tergiversa las escrituras. Pero unas mentiras tan sutiles que aún los ángeles, con su gran intelecto, no eran capaces de diferenciar de la verdad. Ese es el problema de las medias verdades, y por esa razón debemos ceñirnos, aprender a ceñirnos solo a lo que está escrito. La estrategia de Satanás ha sido proyectar sobre Dios su propio carácter, presentándolo como egoísta, opresor, mentiroso, vengativo, cruel. Y parece haber tenido bastante éxito en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el gran sector, el gran porcentaje de la población culpa a Dios de la existencia del mal. Culpa a Dios de los sufrimientos que trae el mal consigo. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien sufre una injusticia, ¿no culpa a Dios? Es bien raro escuchar que alguien culpe a Satanás. El conflicto cósmico no es una guerra física. Efesios 6:10 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha tiene que ver con creencias. ¿A quién vamos a creer? ¿A aquel que solo piensa en dañarnos o al que por amor se entregó a sí mismo para salvarnos? ¿A quién le creemos? En el Edén, Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente. Y a lo largo de la historia, los seres humanos han tenido que decidir a quién creerle. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Qué hemos aprendido en nuestra lección? 1. El conflicto cósmico no es una batalla dualista entre dos poderes omnipotentes. Si se tratara simplemente de poderes, Satanás hace rato hubiera sido vencido. El conflicto cósmico se centra en la perfección moral del carácter de Dios y no involucra dos poderes iguales e independientes. Por otro lado, el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Nosotros estamos en medio de ese conflicto y por eso se nos invita a que nos vistamos de toda la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. Efesios 6. Y 3. La resolución del conflicto cósmico no podía ser prematura, porque el carácter de Satanás debía ser puesto de manifiesto y todos los seres creados, terrenales y no terrenales, debían confirmar cuál es el propósito final de Satanás. ¿Y cuál es ese propósito?
quiere ser adorado. ¿De qué manera debería el hecho de que nos enfrentamos a diario a los efectos del conflicto cósmico hacernos aún más conscientes y dispuestos a depender de Dios en todo momento? Si nosotros hemos entendido que el conflicto cósmico nos afecta diariamente, y no solo a nosotros, sino a todo el universo, si nosotros hemos entendido que el mal fue sembrado por el enemigo, si nosotros entendemos que Satanás utiliza las medias verdades y su fin no es precisamente nuestro bien, es buscar nuestra destrucción porque sabe que sus días están contados, entonces debemos tomar una decisión consciente de adorar a Dios. Pero lamentablemente, las mayorías van en sentido opuesto a la voluntad de Dios. Pero, ¿tú qué harás? Que Dios te bendiga. Amén.